Voy a hacer una breve observación que vale un poco de puente para el segundo panel y así con alguna pincelada muy breve relativamente a la ponencia a la investigación de la que me estoy ocupando y que me proponía presentar en apertura de ese panel. Escuchando, yo no soy una socióloga digamos, no me ocupo de sindicatos y por tanto mi observación es como un poco exógena. Pero la impresión que tengo es que se juntan distintas cuestiones que necesitan de cruzar ámbitos de investigación, ¿no? Es decir, que para entender cuestiones que tienen que ver con la afiliación sindical y con y jóvenes y con la menor presencia de jóvenes en los sindicatos, etcétera, creo que como hay que ampliar la mirada y creo que dos cuestiones han surgido, bueno, de las presentaciones de hoy. Eso, una que tiene que ver con el cambio de las formas de participación. Lo vemos también y los lugares donde se crean las nuevas subjetividades políticas y las redes sociales tienen un rol, basta con ver lo que ha pasado con la elección del nuevo presidente de Argentina, ¿no? Y los jóvenes crean su propia subjetividad y crean su propia opinión dentro de un contexto del que quizá está un poco lejos de la organización, digamos, sindical estructurada, ¿no? De cualquier organización, no solo. Y luego hay una cuestión que tiene que ver con la redefinición de las relaciones, digamos, la transformación del mercado de trabajo y la redefinición de las autobiografías de los individuos. Y allí eh, simplemente yo estoy investigando las insurgencias de un nuevo flujo migratorio en Europa, que es un flujo migratorio interno a los países de Sur Europa, es decir, una movilidad creciente y en los últimos 15 años de forma consistente de personas que se mueven entre países del sur Europa, de Portugal a España, de España de Italia a España, de Italia a Portugal, de España a Grecia, etcétera, que es curioso porque ninguno de los marcos que tradicionalmente se utilizan para las migraciones, que es o el marco, digamos, estructural, que ven las diferencias en términos, digamos, de desarrollo, en los principales indicadores de PIB, de inclusividad del mercado de trabajo, como factores que explican los flujos migratorios o la explicación, digamos, más liberal en términos de capital humano, que ve como la migración de mercados del trabajo donde hay menos oportunidades a mercados de trabajo donde sí hay mercados fuertes que permiten, por ejemplo, humano muy formado de encontrar desarrollos de su carrera profesional, como son las explicaciones de las migraciones del sur Europa al norte de Europa, que son todos flujos que han sido mucho más o del este de Europa cuando ha habido la inclusión de los países del este a la Unión Europea. Son todas flujos migratorios, eso que se explican en base a cuestiones que tienen que ver con la riqueza, la distribución de la riqueza vía trabajo. Evidentemente, estos flujos no pueden explicarse porque vamos de países con debilidad en el mercado de trabajo a países que tienen incluso más debilidad de mercado de trabajo. Entonces, la explicación estructural ni, digamos, propia del capital humano nos sirve. Entonces, yo juntamente al compañero a Fernando y ahora ampliando a otros compañeros de otros países del sur de Europa, estamos empezando a estudiar de una forma inductiva y exploratoria a través de las técnicas cualitativas cuáles son las motivaciones que llevan o la interpretación subjetiva de estas experiencias que cuantitativamente sí que se van haciendo cada vez más importante. Y allí yo creo que se puede detectar un elemento que puede servir al debate que estábamos haciendo y que es
en todas las narrativas relativas a las migraciones, a las trayectorias, a las historias migratorias de estos jóvenes, que en su mayoría son jóvenes porque en mi investigación sí que me he enfocado o he excluido los estudiantes, por tanto los que se mueven por razones de estudio, o los jubilados porque no tienen, digamos, ya tienen, digamos, sus recursos. Ya es un tema que en su vida está solucionado. Me interesaba ver personas que sí tienen como clave en su trayectoria vital el problema de la inserción laboral, porque migran, ¿no?, a países donde no van a encontrar soluciones laborales o condiciones laborales mejores. Entonces, he empezado a investigar el flujo de italianos a Portugal, a España. Ahora estoy investigando el flujo siempre de italianos a Portugal y creando una red de trabajo con compañeros que están investigando los españoles a Grecia, los portugueses a España, y comparando nuestros estudios sí que hay algunas como cosas que recurren. Y en general es esta idea de que, por ejemplo, se nota muchísimo en casos de reinmigración, es decir, de personas que del sur durante la recesión han emigrado a los países del norte de Europa y que luego han reemigrado a países del sur. Y en sus discursos, en sus relatos, se nota cómo hay una cierta inversión de prioridad en sus elecciones. Es decir, que el trabajo es claramente importante como medio de subsistencia, pero mucho menos como lugar de formación de la identidad individual y también de construcción del bienestar y de la calidad de vida. Entonces, hay en sus narrativas una inversión de las prioridades, mientras que para muchos inmigrantes que van al norte sigue siendo el trabajo digamos, muy clave y central para la construcción de su identidad y de su proyecto de vida. Para estos inmigrantes es mucho más importante una calidad de vida donde la sociabilidad, la posibilidad de encontrar, de ir más allá del trabajo, de tener una red de relaciones y una vida social muy intensa más allá del trabajo, es mucho más importante para la construcción de su identidad individual con respecto al trabajo. Entonces, para citar algunas entrevistas, ¿no? Algunos dicen, pues yo vivía en Irlanda, claro, me pagaban 4 veces lo que me pagan ahora en España o me pagan en Portugal, pero llego a las 6 a mi casa, no tengo nada que hacer, no hay un lugar para, aparte de irme al pub a beber cerveza, no tengo prácticamente ninguna vida social, no hay una oferta cultural también muy intensa, entonces mi vida se reduce a el trabajo. Y claro, puedo ahorrar, me puedo comprar casa, puedo comprar el coche, ¿no? Todo aquello que apunta a un modelo de vida, digamos, propio de la sociedad fordista. Probablemente tengo también mejores servicios, pero no tengo una comunidad, no tengo una intensidad de relaciones y de intercambios que para mí, para mi salud mental, yo he descubierto ser claves, y la crisis del COVID en alguna forma ha como puesto más al centro de la vida de las personas el bienestar, digamos, la calidad de vida como bienestar psicológico más que económico. Entonces hay como una contabilidad mucho más compleja y también siempre mucho más al límite dependiendo de cuánto cuestan los alquileres en el lugar donde yo emigro. Entonces es mucho más complejo construir un equilibrio que funcione, y allí en la contabilidad entran muchísimo la calidad de los servicios públicos, la calidad de los transportes, la posibilidad que tengo de moverme para encontrar a otras personas, por ejemplo, la posibilidad de no tener que comprar un coche porque no tengo digamos, un salario que me permite de hacer muchas inversiones.
pero sí, por otro lado, cobran mucha más importancia aspectos que en otros procesos migratorios como adquieren menor importancia. Y en eso el sur de Europa es como que representa un ecosistema donde la comunidad, la vida social, las relaciones son mucho más centrales que en otros lugares. Entonces, digamos, el estímulo que creo que nos llega es cuánto la reducción de la importancia en la construcción de la identidad de las personas que el trabajo representaba en una sociedad anterior influye también en la menor afiliación sindical y en el pensar que en mi bienestar va por un camino colectivo de reivindicación como es la sindical vinculada al trabajo. Entonces, con eso como creamos un puente hacia nuevas formas de participación. Vale, muy bueno, muchísimas gracias. Perdón, perdón, gracias Raúl. Gracias Juliana por la ponencia. Y ahora sí, vamos a dar paso a Pablo y a Sebastián, ¿no? Que desde Chile y desde Argentina nos van a hablar de entre las crisis y las tácticas, sociabilidades y vínculos socioeducativos de jóvenes docentes durante la pandemia del COVID en Chile y en Argentina. Pablo, Sebastián, tenéis vosotros la palabra. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, buenas tardes, buenos días. Ahí comparto, Sí, eh, por favor, abajo en el banner, compartir pantalla. sí, la estoy buscando, a ver, acá, a ver si es esa. ¿Aparece ahí como presentación, la presentación? Sí, sí, Pablo, sí, perfecto. Se ve perfectamente bien. Gracias. Y te escuchamos muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, un gran placer y estamos muy, muy agradecidos a Juliana, a Fernando, a todos los colegas que nos invitaron y además muy, en términos personal, muy, muy, muy contentos de poder verlo a Fer después de tantos años y bueno, y esperando que nos podamos encontrar también pronto presencialmente y tomar unas cervezas y charlar. Pero bueno, muy agradecidos por este espacio. También, bueno, hace poco pudimos también compartir con Juliana en el Instituto Gino Germani varias actividades y bueno, y ahí nos fue contando sobre el trabajo, los proyectos que están desarrollando. Em, y bueno, en función de eso y de la generosa invitación, pensamos una ponencia en la que presentamos avances de un proyecto de investigación em, que dirige Sebastián y que yo acompaño, codirijo y financiado por la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. Em, Eso, bueno, que ahora les vamos a comentar un poco más, donde buscamos analizar las experiencias docentes, de jóvenes, de profesoras, profesores y estudiantes de profesorado durante la pandemia de COVID-19 y el retorno a las clases presenciales en Chile y Argentina. Em, Hay varios puntos de contacto, sobre todo en relación a la temática de las juventudes, la cuestión también de los desafíos, las crisis, en este caso se vincula con la crisis generada por el COVID, que en este momento y en distintos países y seguramente también en sus trabajos estamos dimensionando lo que
lo que significó en términos de la construcción de lazos sociales o la crisis o la ruptura de lazos y también, por supuesto, en términos de la salud pública, pero y en términos en las subjetividades eh, en distintas sociedades, tanto del norte como del sur. Y nosotros, bueno, hicimos en este caso hincapié en la experiencia y cómo impactó esa experiencia en la formación docente en términos comparativos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en Santiago de Chile, con sistemas de formación docente bien diferenciados, ¿no? Em, y ahí, en ese sentido, cómo se configura la condición docente y la condición juvenil, las tensiones, vinculaciones entre estas dos condiciones en las experiencias de estas personas, y analizar las desigualdades, fronteras y tensiones presentes en las experiencias, analizar la configuración o reconfiguración de entre las singularidades, la vida en común y las desigualdades en dichas instituciones y experiencias, y identificar los principales desafíos educativos para la formación docente en el contexto de pospandemia de ambos países. Em, Seba, si querés comentar vos un poco la metodología o continúo, si querés, Sí, bueno, la estrategia metodológica fue utilizar relatos biográficos. Estuvimos con 30 jóvenes, 16 en Santiago de Chile, 14 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aquí lo interesante es que la muestra está partida, podríamos decir, en dos. Por un lado, jóvenes que están estudiando el profesorado en este momento y que lo están finalizando, y por otro, jóvenes que acaban de egresar de los programas de formación hace no más de 2, 3 años y están ya desempeñándose como profesores, pero aún están, ¿no es cierto?, atravesados por esta experiencia de formación en pandemia, prepandemia, integrándose al sistema laboral en este contexto. Requisitos que cumplían ambos subgrupos: tener entre 20 y 29 años y obviamente estar cursando o haber finalizado hace no más de 3 años la formación de profesorado o de pedagogía, como decimos acá en Santiago de Chile. Las entrevistas duraron entre 60 y 90 minutos y cada una de estas entrevistas fue grabada, transcrita y analizada mediante la teoría fundamentada por en software Atlas-T. Lo que les vamos a presentar ahora son un poco los avances de una parte, ¿no?, de este campo, básicamente porque las entrevistas fueron extensas, tenemos una cantidad de información grande. Entonces, esto es un poco un zoom de lo que encontramos con Pablo. Una cosa importante, hay un tercer integrante que se sumó ya hace unos meses, sobre todo en esta etapa de final del trabajo de campo y del análisis y escritura de análisis de los datos y escritura de resultados, que es Nacho Ignacio. El apellido Seba completo, Muñoz. sé que Muñoz, Ignacio Muñoz, y que bueno, está presente también en esto que vamos a ir presentando. Em, bueno, acá vamos a hacer hincapié en tres grandes categorías emergentes que fuimos identificando. Eh, por supuesto, el corpus es muy grande y estamos en la etapa de análisis, entonces esto es preliminar. Em, pero bueno, tres categorías que nos parecieran más pertinentes para este panel: la crisis en las sociabilidades y en los soportes socioexistenciales y educativos juveniles, por un lado. Ahora, bueno, este es uno de los elementos que apareció con mucha fuerza en las entrevistas. Las medidas de aislamiento, distanciamiento social decretadas en, en general en la mayoría de los países, tanto en América Latina como en Europa, para hacer frente a la pandemia, afectaron las sociabilidades juveniles, eh, eh, tanto en términos, por supuesto, en contextos educativos, como el que trabajamos
en la educación superior, como a nivel familiar, entre pares y entre generaciones. Acá como plantea una de las entrevistadas, mujer de 24 años, estudiante de la Ciudad de Buenos Aires, eh, esta ruptura provocó, bueno, un gran malestar en la experiencia de esta estudiante, una sensación, acá retomamos el concepto de soporte, sobre todo en la versión de Danilo Martuchelli, como habrán visto también está presente en los objetivos, en nuestra perspectiva más general teórica, que no tenemos mucho tiempo para desarrollar, pero bueno, las sociologías del individuo, las sociologías de los soportes y de los desafíos sociales, es una de las herramientas teóricas que más utilizamos. Y aparece también, bueno, en ese sentido, cómo esa crisis en el soporte grupal y, bueno, en la dimensión de sociabilidad, eh, generó grandes dificultades en sostener la trayectoria de estudio, sostener los estudios, que en este caso estas jóvenes lo lograron hacer, pero también por entrevistas a otros estudiantes o a estas propios estudiantes y a directivos de las instituciones donde trabajamos, muchas y muchos jóvenes interrumpieron sus estudios. eh, lo sabemos también a nivel, por otras investigaciones que hacemos en el nivel de escuela media, pero también fue muy fuerte en el nivel superior, ¿no? Y en gran medida, uno de los elementos que aparece como fuerte, como causa, tiene que ver con esta crisis eh, generada, o sea, este malestar subjetivo y esta eh, crisis en los soportes provocada por el aislamiento y el distanciamiento social, las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Em, Pablo, sí, ahí creo que podría ser interesante hacer el vínculo con lo que hace un momento decía Julia, ¿no? mm, Las cuestiones de participación, de inclusión dentro de las comunidades educativas, ya sean de secundario o en este caso de nivel universitario, están de alguna forma afectadas eh, por el contexto de la pandemia y el contexto de volver a conectarse presencialmente. O sea, una de las cuestiones que aparecen y que no aparecen en esta pestaña en particular por una cuestión de espacio, pero en los discursos de los estudiantes y de los profesores recién egresados hay una conciencia y una crítica, digamos, a la falta de espacios de participación después de la pandemia y también a un deterioro de las relaciones de organización político-social en los profesorados, en los centros de estudiantes, en ambas dimensiones, ¿no? Como en espacios laborales y en espacios estudiantiles, la crisis de la sociabilidad y del encuentro aparece. Y eso también es una cuestión importante a considerar. totalmente. Y en este caso también, sobre todo en el caso de las y los docentes jóvenes, aparecía esto vinculada a su vez a la experiencia de los niñas, niños, adolescentes con los cuales trabajan como docentes, que esto también impactó en la convivencia escolar, en los niveles de violencia y también en la continuidad o discontinuidad de sus estudiantes, de sus alumnas y alumnos. Bien, paso. Em, una segunda categoría que aparece con mucha fuerza es la visibilización y profundización de desigualdades, fronteras generacionales y conflictos en las instituciones educativas, que esto está de alguna manera también atravesado está muy vinculada a la categoría anterior. Em, en nuestras sociedades están, como en general las sociedades latinoamericanas, atravesadas por un fuerte crecimiento de las desigualdades sociales, fundamentalmente desigualdades socioeconómicas, pero también en otros niveles vinculadas a nivel de la infraestructura, em, a los servicios básicos como la luz, el acceso, bueno, a cloacas, condiciones
urbanas básicas, el transporte, y en este caso especialmente en el contexto de la pandemia, el acceso a la conectividad eh, a, eh, a Internet fue central para poder sostener las escolaridades, ¿no? Con las distintas modalidades de virtualización de la enseñanza que se ensayaron, que se buscaron desde las distintas jurisdicciones y gobiernos en ambos países, ¿no? Y esto cuando y los entrevistados expresan sus experiencias como docentes, aparece muy fuerte eh, tanto en el contexto de su propia experiencia. Ellos reconocen que pudieron sostener, de hecho las personas que entrevistamos son aquellos exitosos, los que sostuvieron sus estudios durante la pandemia, pero otras compañeras, compañeros tuvieron que interrumpir porque no podían sostener, fundamentalmente por la falta de conectividad, por la necesidad de cuidado, las tareas de cuidado, sobre todo en las mujeres, de cuidados familiares, por los problemas generados en el trabajo, en el sostenimiento de las trayectorias laborales. em, que en contexto, sobre todo en Argentina, los profesorados tienen mucha presencia, jóvenes trabajadoras, trabajadores en general, suelen ser una actividad que se combina el estudio del profesorado con actividades laborales, algunas vinculadas con sus estudios y otras no, en trabajos de servicios, y todo esto fue interrumpido y durante la pandemia, ¿no? Y bueno, especialmente la, la conectividad generó una frontera entre aquellos que pudieron sostener sus trayectorias y aquellos que no tuvieron esa posibilidad. Em, en ese sentido también nos preguntamos y estamos en la etapa de análisis, eh, cómo se constituye, cómo se construye lo juvenil, la condición juvenil atravesada por estas desigualdades de género, generación, clase, podríamos sumar raza, territorio en el contexto de una crisis sociosanitaria. Seba, si vos andas sumando lo que te parezca. La última categoría tiene que ver con las tácticas. Esto es un elemento que también encontramos y acá retomamos el concepto de tácticas de Michel Desserteau. Eh, las tácticas como aquellas eh, prácticas que Desserteau identifica, o las artes de hacer que identifica en sus estudios sobre el mundo popular en Francia, pero que a nosotros nos parece que puede ser repensada y adaptada para pensar también en este caso las tácticas de las y los jóvenes estudiantes y docentes durante la pandemia. Las tácticas no tienen que ver con, a diferencia de la estrategia, que está basada en una planificación y una perspectiva más global y panorámica del contexto en el que se encuentran. Dice la estrategia en general es propia de los poderes, mientras que las tácticas tienen que ver con las formas de resistencia y que no tienen un plan, eh, digamos, a largo plazo, sino que se van construyendo en el momento, en el día a día. Em, y aquí aparecen, por un lado, la dimensión de la solidaridad con sus compañeras, compañeros, cuando compañeros que no tenían conexión, y bueno, que también en parte está siempre, las tres categorías están articuladas entre sí, frente a las fronteras que provocaba la falta de conectividad, se buscaban tácticas para ayudar a sus compañeros para que puedan sostener sus cursadas, enviándoles los trabajos, las tareas, llamándolos, ayudándolos, o si no podían asistir, o pasándoles los resúmenes eh, u otros mecanismos por WhatsApp, etcétera. Em, También
aparece las tácticas de las y los docentes. Aquí también, sobre todo en Argentina, en gran medida el sostenimiento de la escolaridad dependió del trabajo de los docentes, de la creatividad, porque hubo pocas estrategias en términos institucionales y gubernamentales, si bien se generaron algunas medidas, pero que tuvieron que ver más con digamos, la generación de distintos contenidos vía internet o vía la televisión pública, etcétera, en términos de la vida cotidiana de las instituciones y sobre todo en estas instituciones que trabajamos a nivel de los profesorados y a nivel superior, en el caso de Argentina es no universitario. eh, Dependió mucho de cada institución y en general de cada docente cómo se adaptaba a este contexto, ¿no? Y en este caso narran experiencias de algunas docentes que tuvieron distintas búsquedas para, sobre todo cuando pudieron volver a recuperar ciertas formas de presencialidad con burbujas, provocar, que eran grupos pequeños, formas de revinculación a partir de salidas didácticas, actividades en conjunto, pero también se multiplicaban otro tipo de tácticas que tenían que ver con, bueno, la llamada a los estudiantes que no participaban o que no habían participado, de buscar adaptar mecanismos de evaluación, etcétera, para sostener, por un lado, los estudios y por otro lado, la reconstrucción de las sociabilidades y los vínculos socioeducativos que se habían debilitado o roto durante la pandemia. Eh, Seba. Todo bien de mi parte, Pablo. Nos quedan 3 minutos, así que prefiero Bueno, no. entonces ya, yendo a las reflexiones finales, en realidad, que son reflexiones y aperturas para, en realidad, la etapa que estamos ahora, primero para el debate ahora y después también para nuestro análisis que estamos desarrollando. Eh, la temática, bueno, ¿querés leerlos vos? Así se cerrás, yo hablé mucho. ¿Comentarlo? Seba. Sí, bueno, en términos generales, ¿no? Para ir cerrando y quizás para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué cuestiones en términos generales podemos encontrar en este cierre? Primero, la relevancia sobre sostener el derecho a la educación, ¿no? Las condiciones, la disputa que hay por cuestiones de justicia, que ahí es bien interesante por el fenómeno que está recién cruzando Argentina en términos políticos, pero que Chile viene atravesando hace un montón de rato, con distintas políticas que han diversificado la oferta educativa, el ingreso, el acceso, el financiamiento. O sea, tenemos contextos distintos, pero a la vez con pensamientos y premisas bastante similares. Pensar la pandemia y sus efectos en las condiciones juveniles en conceptos de táctica y resistencia y solidaridad. Una de las cuestiones que hemos encontrado es que las instituciones y la política educativa en general en el ámbito latinoamericano, yo diría que a nivel global, ha sido esconder la pandemia debajo de la alfombra y hacer como que no hemos pasado una pandemia, y que hay cuestiones que estamos tratando de sobrellevar de la misma forma en las que las hacíamos antes del 2020. Y los estudiantes, la experiencia, la construcción de las subjetividades nos está diciendo que el fenómeno es más fuerte de lo que creemos y que esa construcción de sociabilidad y de táctica y de resistencia está operando en la actualidad. Una tercera cuestión, que a nivel de pregunta, es cómo disponer de los espacios juveniles, ¿no? La escuela, la universidad, donde puedan emerger distintas formas de escucha, de participación, de construcción identitaria, de militancia y expresiones. Y esto también relacionado con lo que hace un rato decía Julia, ¿no? Cómo estos espacios, el espacio escolar, el espacio universitario, se ponen al servicio de la construcción identitaria desde un enfoque de lo juvenil y sobre todo en un contexto donde las vidas y las subjetividades se han ido transformando a partir de la pandemia, a partir de los contextos políticos que tenemos. Ya todos creo que aquí sabemos y hemos comentado la situación actual en Argentina, pero también en Chile, ¿no? Venimos de 2, 3 años de un contexto de plebiscito, venimos de un contexto también de una revuelta que fue de alguna forma suspendida o pausada por la pandemia,
y que no ha podido tener una respuesta, básicamente también porque los espacios de participación se vieron profundamente afectados. Y en último lugar, para sostener este acceso, ¿no?, al ejercicio al derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, se necesitan algunas mediaciones institucionales de recursos humanos, tecnológicos, materiales que el Estado debe asegurar y ampliar. Y esto tiene relación con lo que Pablo explicaba hace un rato. El contexto de la pandemia y el contexto de cursar y de estudiar la formación del profesorado, ha emergido un sinfín de cuestiones de desigualdad que también nuevamente parecieran no estar, parecieran no operar, pero en la experiencia de estos jóvenes está todo el rato emergiendo, apareciendo y además afectando sus trayectorias vitales y sus trayectorias de formación. Entonces, ¿cuáles son las alianzas, ya no necesariamente generacionales o intergeneracionales, sino que también en términos burocráticos, en términos de Estado, en términos de política pública, para que estas trayectorias se desarrollen como debiesen, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser los soportes? También cabría en este último punto. ¿Cuáles son los soportes que estas experiencias juveniles tienen o con cuáles soportes cuentan para poder transitar, ¿no?, en lo que es la experiencia de la educación superior y de la inserción al mundo laboral? Pablo, no sé si tú quieres rematar con alguna idea más. No, todo esto, bueno, por supuesto, atravesado en un contexto donde todavía, bueno, no asumió, pero hay digamos, el partido que venció en las elecciones de Argentina viene con un discurso fuertemente antiestatal, digamos, ¿no? Más allá después de qué es lo que se vaya a concretar o no de esos rugidos, digamos, del león, puede generar mucho daño en este contexto donde justamente lo que se requiere es un fortalecimiento del Estado, ¿no? Así que, bueno, en principio, esto, estos datos me parece son importantes para alertar sobre la importancia y defender y ampliar, ¿no?, las instituciones y las políticas estatales que son necesarias en este campo especialmente de la educación. Bueno, muchas gracias Gracias, a Pablo, todos. gracias, Sebastián. Y bueno, rápidamente pasamos a la ponencia de Marina Campuzano, CONICET Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, que nos va a presentar su trabajo sobre reconfiguraciones de la participación juvenil, de la transición a la democracia, viejas nuevas demandas. Marina, cuando quieras, gracias. Quisiera, no sé si yo dejo de compartir pantalla. Ah, no, ahí está, perfecto. No sé dónde están las presentaciones. Acá, perfecto. Y ahora tengo que ir al Zoom. Bien, bueno, yo lo que le voy a presentar, o sea, la idea de esta, ¿verdad? Sí. Es un diálogo, en realidad, entre dos investigaciones que ya están finalizadas. Acá está. Bien, dos investigaciones que ya están finalizadas. Por un lado, bueno, en principio, gracias por la invitación. Por un lado, una investigación doctoral que analizaba la construcción de las trayectorias militantes de jóvenes en organizaciones político-partidarias, tratando de preguntar sobre o indagar sobre la construcción de ese compromiso a través de la construcción de las carreras militantes. Y después el trabajo postdoctoral, donde comencé a trabajar sobre el proceso de reconstrucción democrática, de transición a la democracia, en la última dictadura argentina que finaliza en el 83, para ver cómo fue ese proceso de reconstrucción de los partidos políticos y en ese sentido el rol de las militancias juveniles. La idea para poder trabajar en esta propuesta y demás es, bueno, en este momento en el que estamos viviendo como muy atravesados, no solamente bueno, en Argentina, sino también a nivel mundial, con esta emergencia de las derechas y un recrudecimiento de la política neoliberal, es poder discutir este tipo de prácticas políticas o qué demanda la práctica política en contextos democráticos, ¿no? Entonces, poder revisar estos dos contextos que son completamente arbitrarios porque tienen que ver con el devenir de mis investigaciones, para poder recuperar, bueno, cómo son los contextos ahí paso directamente a los ejes que voy a trabajar,
En principio preguntar por cuáles son esos contextos en cada uno en los 80, y por otro lado la investigación doctoral que fue en 2017, 2012-2017, qué aspectos sociohistóricos, socioeconómicos, demás, de esos contextos en tanto estructura de oportunidad permiten o habilitan las prácticas políticas de los jóvenes. Por otro lado, a mí me interesaban los partidos políticos y las estructuras o las juventudes vinculadas a las organizaciones político-partidarias. Entonces, en ese sentido, bueno, cómo son los partidos y qué tipo de prácticas habilitan o obstruyen esas estructuras partidarias. Y después, bueno, estas juventudes que a nivel de perfiles, a nivel de tipo de prácticas, en qué tipo de escenario que pueden realizar en cada uno de esos escenarios. Yo soy del Chaco, entonces trabajo sobre más que nada la provincia, pero principalmente la capital, que es la ciudad de Resistencia, y trabajando, bueno, desde el enfoque de la sociología francesa, la sociología del compromiso militante, que trabaja la noción, el concepto de carrera, entonces por eso el estudio sociohistórico de la construcción o el devenir de esas trayectorias de militancia de los jóvenes. Bueno, en el contexto de los 80 para la provincia del Chaco, bueno, en los 80 tenemos un contexto de mucha fragilidad política, porque más allá de que tras la derrota de la guerra de Malvinas hay una apertura inminente, una vuelta inminente del llamado a elecciones y de la institucionalización del orden democrático, hay todavía un contexto de mucha fragilidad porque la dictadura todavía estaba en el poder y a su vez todavía, bueno, esta frase de los falcones verdes dando vuelta que limitaba o tensionaba el tipo de práctica política que se podía realizar aún en ese contexto, teniendo en el horizonte de manera mucho más clara la democracia, ¿no? La provincia del Chaco está en el nordeste de Argentina, concentra a nivel estructural e histórico los indicadores socioeconómicos más negativos en cuanto a pobreza, desigualdad, desempleo, y en esa franja las juventudes son como uno de los sectores más afectados. En esta época se produce además unas inundaciones que golpean fuertemente a la provincia, en la matriz económica, pero también a nivel social y sanitario. Ahí en la presentación ven, bueno, esta gente que no es que está saliendo a pasear, sino que en realidad son evacuados que están dejando sus casas. Y en el caso del Chaco va a ocurrir un antecedente que es clave para lo que es la movilización juvenil, que es la masacre de Margarita Belén, que se dio el 13 de diciembre del 76, que, bueno, de manera encubierta la dictadura hacía pasar por intentos de fuga los fusilamientos que en realidad realizaba a militantes detenidos. Entonces se produce en esta ciudad que está cercana a la capital de Resistencia, que está dentro de la Resistencia, y este hecho va a ser puntual para que muy tempranamente en la provincia del Chaco se empiezan a movilizar se empiezan a organizar los movimientos de derechos humanos, y las juventudes toman esta causa y es una de las banderas y van a ser uno de los actores que de manera más fuerte y más abierta van a interpelar a la dictadura. Entonces este hecho es clave en ese sentido. Las estructuras partidarias van a ser los sectores que no tuvieron en estas elecciones, las elecciones del 83, un recambio a nivel generacional, sino que en realidad la apertura y las elecciones internas que se llevan adelante para poder organizar las elecciones permiten en realidad que se fortalezcan los liderazgos tradicionales. Entonces, pero sí habilitan estas elecciones la emergencia de disputas hacia esas dirigencias y la emergencia de nuevos liderazgos. Y dentro de estas disputas van a ser las juventudes una de las que de los actores dentro de los partidos que van a estar disputándole mayor participación al interior de las estructuras partidarias. Pero los partidos y sobre todo los líderes de los partidos políticos, quienes tenían mayor conocimiento de cuál había sido el efecto del aparato represivo de la dictadura. Entonces, y en ese sentido, tomar adelante el tipo de práctica política, esta idea de, bueno, cuáles son los márgenes que se van a establecer al tipo de práctica política en clave democrática. Entonces, en ese sentido, es la expulsión de la violencia y por lo tanto la expulsión de mucha de la militancia juvenil que estaba asociada a los 70 y asociada a las militancias pertenecientes a las guerrillas revolucionarias. Entonces, el partido de cierta forma no va a encontrar, o no va a contener a estas juventudes, sino que las va a expulsar. Bien. Bueno, entonces las juventudes que se da en este contexto van a ser, bueno, las juventudes
posicionándose, habían sido como el principal enemigo de la dictadura, ¿sí? Este enemigo interno al cual habían dirigido su política represiva. Ellos van a ser, bueno, en los 80, tanto en los 80 como con el otro contexto que voy a traer a la comparación, son los momentos de mayor, que se caracteriza como la idea del entusiasmo juvenil, donde podemos ver un protagonismo juvenil en este momento. Donde se da una confluencia intergeneracional, porque estaban los militantes de los 70, pero a su vez militantes que estaban iniciando su militancia política en los 80. Entonces la confluencia intergeneracional lo que va a hacer es un tipo de aprendizaje político diferenciado, donde las militancias nuevas van a aprender mucho de la forma de participación política de las militancias anteriores. El tipo de militancia van a ser las militancias tradicionales, ¿sí? De los sindicatos, los movimientos estudiantiles, los partidos políticos, pero también en la provincia del Chaco va a tener mucha fuerza lo que es el movimiento de derechos humanos, que va a nuclear y va a ser transversal a todas estas organizaciones. Y esta idea de los soportes culturales que van a sostener este tipo de práctica. Vamos a encontrar en la música, en el rock, en las pintadas, cada organización tenía sus folletos, sus revistitas, entonces había mucho de contenido cultural que pasaba por ese tipo de soportes. Y por otro lado, una cuestión que es característico de esta juventud es esta idea de la permeabilidad de la militancia. Es decir, si el partido excluye y expulsa a los militantes de los 70, este movimiento de juventudes políticas, que era, por ejemplo, el MOJUPO, que era una de esas organizaciones de ese momento, era el que iba a contener a este tipo de militantes que no encontraban tipo de participación en otras estructuras, ¿no? Y bueno, la agenda fuertemente marcada por el reclamo de la aparición con vida de las personas desaparecidas, la liberación de los presos políticos y el juicio a las juntas, ¿no? Ya en la campaña se presentaba como una de las demandas. Bien, el otro contexto se presenta completamente diferente, porque el momento del 2012 a 2017, en el caso del Chaco, estábamos pasando por una serie de gobernaciones peronistas que a su vez se encolumna o se alinea con a nivel nacional con el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, este alineamiento de cierta forma beneficia a la provincia porque se empiezan a implementar políticas públicas que lo que ayudan a hacer es mejorar estos indicadores tan negativos que tenía la provincia, más allá de que son persistentes, se mejoran algunas cuestiones. Y no solamente en la cuestión de la presencia de las políticas públicas, sino también esta apertura que va a tener el gobierno kirchnerista a las juventudes. Entonces esta convocatoria, este llamado también va a ser algo que va a tener como su correlato a nivel provincial, que va a convocar no solamente para la formación de estas organizaciones, que se daban también a nivel nacional, sino también a la inclusión de estas juventudes al interior de los partidos políticos, ¿sí? Y al desarrollo de estas políticas públicas. Y una de las características que vamos a ver que persiste dentro del contexto chaqueño, esta cuestión de la articulación entre los movimientos de los partidos políticos con los movimientos sociales. Esta cuestión de, bueno, es un primer gobierno que Capitanich, que es el gobernador peronista que viene después de toda una serie de gobernaciones radicales, llega muy frágil a nivel partidario, entonces tuvo que practicar de cierta forma una idea de transversalidad y conseguir apoyo político por distintos movimientos para poder llevar adelante, llegar a la gobernación y después llevar adelante las prácticas. Entonces, los movimientos sociales tienen mucha presencia a la hora en la negociación y la disputa política, en donde también podemos encontrar a los jóvenes integrando estos movimientos. Bien, los partidos, si bien en este contexto, en este momento, vemos que hay una apertura de las estructuras partidarias a las juventudes, en el sentido de que cada partido va a querer tener su juventud, no es que no existan hasta ese momento, pero eran estructuras que no tenían mucha visibilidad, entonces van a convocar a revitalizar las juventudes de cada partido como rama a nivel orgánico. Pero la disputa se va a dar, bueno, pero ¿cuál va a ser el rol que las juventudes van a tener dentro de ese espacio? Entonces, esta idea de la disputa del poder político al interior de esas organizaciones, porque las dirigencias, en realidad, el rol que le querían dar a las juventudes tenía que ver con un rol más de fuerza de trabajo, en este sentido de organizar eventos de cierta forma o acompañar o convocar a los actos, cuando en realidad la demanda por parte de las juventudes es esta idea de poder intervenir dentro de la política al interior de la estructura del partido, o en aquellos partidos que forman parte de gestiones de gobierno, poder
ser parte del Estado. Entonces aparece también en este momento, y muy en clave con el kirchnerismo que abre y empieza a integrar dentro del Estado a integrantes de estas militancias. También en el caso chaqueño vamos a encontrar militantes jóvenes que empiezan a pensar esta idea de militar el Estado, ¿sí? No solamente militar dentro de las fuerzas políticas, sino también dentro del Estado. Y estas tensiones en cuanto a, bueno, qué vinculaciones van a tener esas juventudes vinculadas a las gestiones de gobierno o en desmedro de aquellas otras ramas juveniles que no están vinculadas a esas gestiones de gobierno. Entonces, esas son como las disputas, pero siempre el partido mostrándose como estructuras más conservadoras y más resistentes a ese tipo de participación que es la demanda que empieza a dar, de cierta forma, las juventudes, ¿no? Bien, entonces el tipo de juventud que más o menos se delinea en este momento también está atravesada por esta estética juvenil que atraviesa la discusión política, ¿no? Esta idea, bueno, en las banderas, en cómo pintarse las caras, en recuperar consignas de la música, del rock, o de recuperarlas también de los grafitis o de las historietas. O sea, hay una estética juvenil que está presente dentro de lo que es la práctica política. Las demandas de los 80 son transversales, por lo menos dentro del arco más progresista, ¿sí? Yo trabajé con la Cámpora, el Partido Obrero y la Juventud Radical. Entonces, en esos casos, estos pedidos que veíamos en los 80 por aparición con vida de las personas desaparecidas, en este contexto, también después de todas unas políticas de memoria, verdad y justicia, se van a convertir en ese tipo de consignas, nuevo acompañamiento de ese tipo de consignas. Pero vamos a ver en este periodo democrático una profundización de las demandas, ¿sí? Una mayor diversificación a problemáticas que son ya propiamente juveniles, como esta idea del trabajo, la juventud es uno de los sectores más precarizados, la idea de vivienda, la dificultad de la juventud para poder acceder a la vivienda, y las demandas de género y de las disidencias sexuales. Entonces también emergen otros nuevos movimientos que también vienen a posicionar nuevas demandas dentro de lo que es la agenda de discusión, como son las emergencias del feminismo y el ambientalismo o las disidencias sexuales. Entonces también se vuelve a dar la disputa por esta redistribución del poder político al interior de las estructuras y las disputas por cómo se incluyen estas nuevas demandas dentro de aquellos gobiernos que están vinculados a la gestión, cómo pueden poder resolverse y que sean las juventudes dentro de esos espacios quien puedan decidir o definir ese tipo de políticas, ¿no? Bueno, y como conclusiones, por ahí pensaba así, bueno, ¿cuáles son esas fronteras que permiten delimitar la democracia como una práctica política? Y la idea de estos dos momentos, por ahí en esta cuestión de los 80, tratando de, en principio, teniendo muy cerca lo que había sido la dictadura, en un momento en el cual todavía hasta inicios de la década se pensaba que no se podía llegar a la democracia sin lograr un pacto con la dictadura. Ese escenario cambia muy rápidamente después de la derrota de Malvinas, pero era un momento de mucha fragilidad política. Entonces, ese momento como delinea de cierta forma el tipo de práctica política que se tiene que pensar hacia adelante. Y en el otro momento, de un mayor momento donde se profundizan esos debates democráticos, el tipo de práctica política, y más hacia la idea de convivencia, y vemos a las juventudes diversificando el tipo de agendas con respecto al tipo de participación, ¿sí? Las deudas y disputas de las estructuras más conservadoras de los partidos hacia las juventudes tienen que ver con la forma de inclusión y en qué medida pueden generar más espacios, o sea, de la democratización de los espacios hacia adentro, qué medida que tengan más poder de incidencia, que es en realidad la demanda puntual que tienen las juventudes, ya sea al interior de los gobiernos o al interior de las estructuras partidarias. Esta idea por ahí como característica de la, bueno, juvenilización de los procesos de participación política que es visible en las culturas y en las estéticas juveniles. Esta militancia cruzada que tiene mucha riqueza en el tipo de práctica política que delinean, que tiene que ver con los jóvenes no pertenecen solamente al partido, no militan solamente en el partido, sino que también son estudiantes y militan en las organizaciones políticas estudiantiles, también van cruzando o pertenecen a una organización feminista o un grupo ambiental. Entonces vas cruzando esas militancias, trayendo o incluyendo esos repertorios de acción dentro de esa discusión política, que son factores que enriquecen de cierta forma la práctica política en esos espacios. Hay un consenso transversal en el sentido de que
la política es organizada y es colectiva, que la disputa se da en la calle, en el sentido de no solamente como visibilización a nivel social de las demandas, sino también en visibilización de los actores. Es importante que los actores estén en la calle movilizando las demandas, ¿no? Y que la discusión se hace hacia adentro, al interior de los partidos, al interior de las organizaciones, y se hace hacia afuera, en la calle, en lo que es hacia la sociedad, para poder mostrar esa demanda a nivel público. Y después, esta cuestión de que la práctica política es de cuidado en el sentido de que, bueno, la militancia del 80 quería plantear fuertemente de que no se tenía que poner en riesgo la vida si veníamos de una dictadura muy atroz, donde las principales deudas y personas que habíamos perdido eran personas jóvenes. Entonces, esa generación lo que va a poner en práctica esta idea de cómo militar sin poner en riesgo la vida. Entonces, por eso toda una serie de políticas de cuidado para poder militar, y que es una demanda que va dejando hacia adelante, y que en el otro momento lo que va a traer esta idea de la práctica política en democracia en tanto forma de convivencia, ¿sí? Política en ese sentido. Y esto me parecía que era como muy importante en un momento en el cual vemos reverdecer de cierta forma la violencia política. Nosotros en Argentina atravesamos por bueno, el atentado a nuestra vicepresidenta, atravesamos una campaña electoral que nos trató de naturalizar de cierta forma la violencia y la agresión política. Entonces, volver en clave de pensar la democracia o la práctica política en democracia, en el sentido que estas juventudes vinieron realizando, me parece que es importante para poder entender, bueno, por qué lugares va, qué tipos de prácticas son importantes recuperar, y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, hemos llegado hacemos un pequeño turno de preguntas, de debate, de puntualizaciones, de reflexiones, si acaso, de lo que se ha dicho hasta ahora, que como siempre los compañeros y amigos del otro lado del océano, si quieren comenzar, Pablo, Sebastián, si queréis agregar alguna cosa, puntualizar, agregar alguna reflexión, completar alguna idea. Bueno, tenemos como privilegio, pero en realidad nos interesaría ver también, escucharles a ustedes. Pero bueno, me pareció muy interesantes los dos trabajos de Juliana y la compañera, la compatriota de Marina. Chaco, de Resistencia. Y mi mamá también es de Resistencia, tengo parte chaqueño. Em, Me parece también esta articulación con lo histórico es central para poder pensar las culturas políticas juveniles en cada país, y a su vez en cada territorio. Tienen aspectos muy anclados en las tradiciones que muchas veces desde discursos normativos o eh, críticas, digamos, desde determinadas posturas morales o teóricas, se piensan desde el deber ser, digamos, cómo debería ser un proceso de democratización o un proceso de participación, y cuando en realidad lo que como sociólogos tenemos que comprenderlo en todo caso, en su contexto, en su devenir histórico y en este caso también generacional y en las transformaciones, para en todo caso después plantear críticas ancladas, digamos. Eh, Esto me parece también muy interesante. Quizás hay algunas preguntas por conocer un poco, no es mi tema tampoco el de las militancias juveniles, quizás ahí Seba desde Chile tiene más, y él es más del juvenólogo del campo de las juventudes. Em, Pensar cómo se articula estos procesos también de demanda de participación juvenil con la dimensión institucional, con la institucionalización de la participación y la democratización a nivel partidos o agrupaciones, ¿no? Por lo que poco que conozco también de agrupaciones como la Cámpora, que si bien generan una fuerte demanda de inclusión de lo juvenil a nivel en esta tensión que planteabas con el PJ particularmente, a nivel al interior
sostiene una estructura bastante vertical, digamos, en términos de las decisiones o de la mesa chica, como se llama acá, con pocos espacios justamente por lo pronto, de elección de esas dirigentes o esos dirigentes que son los que terminan decidiendo determinadas cuestiones a nivel de estructura más estratégica. Y qué grado de disputa o qué grado de disputa por la democratización, porque que quizás en algunos partidos, no es el caso del PJ, pero en otros partidos como el Partido Radical, hay una tradición mayor de orgánica, de participación y de elección de dirigentes, que de alguna manera eh, le da una perspectiva, una posibilidad también de sectores, de que vayan incluyéndose otros sectores y otras agrupaciones y otras líneas internas y que puedan llegar a acceder a la conducción. Y en esto, ¿cómo se ve esto en este tipo de agrupaciones con fuerte impronta juvenil? ¿Hay una disputa o en todo caso se sostiene una estructura más de tipo vertical, quizás con otras legitimidades, pero de alguna manera quizás que es más tradicional en los partidos políticos o en este caso en movimientos políticos en nuestro país? Eh, y con Juliana me parece también muy interesante. Ahí quizás una pregunta que me surgía es, ¿en qué medida estas migraciones son de alguna manera permanentes o se producen también en un contexto más de movilidades? Yo conozco poco también el campo de las migraciones, no soy especialista, pero también sé que hay toda una tradición ahora de estudios sobre las movilidades que plantean que no hay un sentido único en términos de lo migratorio, sino que son procesos de ida y vuelta con mayor o menor, de alguna manera, con plazos más o menos cortos. Digamos, en qué medida también estas movilidades tienen que ver con estrategias de idas y retornos por proyectos personales o familiares, o sea, cómo se articula con la dimensión más de la movilidad. eh, y bueno, nada más. Muchas gracias. Solo para complementar, Eh, ya. Ay, perdón, Sebastián. Sí, sí, dime. No, solamente para complementar, que me parece que es interesante el punto a partir del relato que hace la compañera. Eh, Creo que una cuestión importante, por lo menos en relación con el fenómeno también chileno, es hacer esta distinción entre estas organizaciones juveniles políticas de un carácter mucho más tradicional, eh, en función de, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en Chile previa y durante el estallido social, con unos niveles y unas formas de participación que escapan de esta forma tradicional de organización, y que justamente rompen con muchas de las cuestiones de sociabilidad interna, a la pregunta que apunta Pablo, sobre todo en cómo se construyen las relaciones sociales y las relaciones de poder dentro de las organizaciones juveniles. Una de las cuestiones que nosotros encontramos desde el núcleo Juventudes de la U de Chile con Claudio Duarte es justamente que explotan múltiples formas de organización y de participación. Una de las cuestiones que emergió aquí con fuerza durante el estallido y durante el Mayo Feminista del 2018 fue el tema de la performance, por ejemplo, con todo el fenómeno que creo que la guinda de esa torta es el fenómeno de las tesis, ¿no? Con la performance del Violador Eres Tú, que rompió cualquier tipo de frontera chilena o sudamericana. Entonces creo que también hay que poner un énfasis ahí, en la pregunta de cómo estos contextos sociohistóricos y políticos también promueven en los jóvenes nuevas formas, perdón, de organización y de participación. Eh, Sin duda creo que la Cámpora, en Chile el caso de la JS o de distintas organizaciones de carácter más tradicional también están permeadas y se están haciendo estas preguntas de cómo se vuelven a reconfigurar las formas de organización y de socialización en el interior de las organizaciones, sobre todo con estos fenómenos del feminismo, del antipatriarcado, eh, y de la construcción de relaciones de poder. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. Em, sí, ahora vamos a las preguntas del chat también,
pero aquí en la sala tenemos dos preguntas. Raúl, por favor, y luego, no sé si Francisco querías agregar algo. Lo del chat. Bueno, Francisco nos va a leer las preguntas que tenemos en el chat, pero Raúl, por favor. Sí, bueno, es una reflexión al hilo de la ponencia, de la intervención de Marina, que me parece muy interesante. Yo creo que vivimos un momento apasionante en cuanto a repolitización de la juventud. Y además a nivel mundial. Bueno, estaban comentando el compañero de Chile, el estallido social, estaban comentando el ejemplo argentino. Yo creo que en el triunfo de Milei hay un componente joven que es el que explica ese diferencial que no salía en las encuestas en gran medida, ¿no? Y demás. Por lo tanto, en Argentina hay otra cosa es que nos guste o no su expresión, ¿no? Ya después entraremos también ahí. Pero yo creo que hay un momento apasionante de, como digo, de repolitización de la juventud. Pero podríamos recorrer, siguiendo América, Ecuador, podríamos recorrer México, que donde también hay un fuerte componente de apoyo a Morena o al movimiento de renovación nacional, y también en Europa, en los países del Magreb, con las revueltas árabes de hace una década y demás, que también hay un componente joven fundamental, en Asia, con Hong Kong y la revuelta de los paraguas, con lo cual creo que es mundial la repolitización de la juventud. Y en ese sentido, bueno, iría más a lo que sería agrandar el marco que explicaba Marina de la pura militancia a lo que sería ya el proceso de simpatía, afinidad política o simpatizante, que es mucho más amplio, ¿no? Y vinculado a lo que serían determinados movimientos que los comentaba Marina, el feminista, yo creo que es uno amplísimo que engloba sobre todo a las mujeres jóvenes, básicamente, porque los hombres no se dan por interpelados, y es un problema grande. El medioambientalista o ecologista, yo creo que también. Se comentaba también el de las identidades o las disidencias sexuales, que creo que también, y después el vinculado a la tradición, identidad y nacionalismo de ultraderecha, que tampoco podemos perder de vista. En ese sentido, si nos fuéramos a una clase de bachillerato o de medias en el momento actual, nos podríamos ver como, bueno, 2/3 de la clase estaría muy politizado, 1/3 básicamente compuesto por chicas vinculado a los movimientos feministas y a los derechos de la mujer, y otro tercio, sobre todo de varones, de chicos, pues vinculado a, diríamos, procesos identitarios, refractarios al feminista y demás. En ese sentido, por ir concretando, creo que vivimos un momento apasionante. Otra cosa es que esté plagado de peligros. Peligros porque muchas veces hay un riesgo de manipulación de esta juventud brutal a través de las redes en las cuales quedan informados o quedan construidos sus discursos o quedan construidas sus identidades, sus subjetividades, que vienen básicamente de elementos estancos a raíz de estas pertenencias a determinados grupos que se retroalimentan en Internet, y donde una vez perteneces a un determinado grupo por tus búsquedas, por tus afinidades, por tus amigos y demás, no hay puentes de comunicación con el resto de jóvenes que opinan de una forma, diríamos, distinta. Y entonces hay un interés, yo creo diríamos que es un momento apasionante el que la juventud se repolitice, aunque muchas veces no es consciente de que está repolitizándose. Ellos piensan que son asuntos distintos a la política cuando son claramente políticos, y después el riesgo a la manipulación de los mismos y a la escasez de conexión, porque son, diríamos, autorreferenciales en las cuales vienen manipulados por determinadas y no podemos ser ajenos a determinados intereses que hay básicamente de lobbies y de grupos que van creando estos memes o creando diríamos, estos materiales, estos breves discursos, estos elementos vinculados a los zasca o vinculados a la gracieta o vinculados al meme de turno, ¿no? que tiene una importancia muy grande en la construcción y después en la expresión política. Los TikToks, por ejemplo, crearon un vuelco en determinadas. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Y lo es. Son formas de expresión claramente distintas y en las cuales quien los domina pues se lleva el gato al agua. Muchas gracias, Raúl. Y creo que había una
Sí, sí, ¿te escucho? Sí, se escucha. Hola. Bueno, a ver, voy con las preguntas del chat. Eso, las preguntas del chat. Florencia Lanzoni pregunta, eso que dijo Pablo respecto a la elección presidencial en Argentina, quería consultar en cuanto a los recursos que el Estado debe garantizar para el derecho a la educación. ¿Cómo es la situación en Chile? Si tienen un sistema de vouchers y qué cosas garantiza el Estado y cuáles no. Por otro lado, para Marina, yo como militante de la Juventud del PRO, me pregunto, ¿qué detectás en la militancia juvenil actual en Argentina que haya facilitado el traspaso de un movimiento muy democrático y progresista hacia extremos como la Libertad Avanza? Y otra pregunta también, sigue Florencia, ¿qué responsabilidad política le cabe a los dirigentes actuales el éxito de una impronta juvenil derechista extrema? Y después tenemos una consulta de Fernando Peirone que dice, me interesaría preguntarle a Marina Campuzano qué rol jugó las tecnologías interactivas en la nueva militancia que hoy deviene en una militancia opositora con fuertes recursos tecnológicos. Sí. Bien. Por un lado, lo que decía tanto Pablo, bueno, muchas gracias por los comentarios a todos y en realidad las preguntas también. Y también que decía Sebastián, ¿no? Esta cuestión de por ahí en estructuras como vemos, como la Cámpora o también la Juventud Radical, o sea, sobre todo el periodo que yo estudié, lo que podemos ver es que hay una diversificación, o sea, de las prácticas políticas, o sea, al interior de las agrupaciones se discute y en la forma de organización que se dan habilita o permite esto de repensar el tipo de práctica política, más creativa, más vinculadas a nivel generacional, pero que después podemos verla de manera contradictoria con la apertura, si se quiere, a esta distribución del poder político o esta cuestión de que no rompe de cierta forma como el verticalismo que se dan a nivel organizativo, ¿sí? Esta idea de responder a un responsable político, de tener esta idea de secretarías, pero siempre hay uno que marca la dirección hacia dónde seguir. Entonces, no hay, o sea, no es que no exista, pero podemos ver que hay esa contradicción de que hay una mayor apertura, diversificación en el tipo de práctica, pero que después al interior de las agrupaciones no es tan abierta, si se quiere, la apertura para espacios como más, no horizontales, pero que permita esta idea de mayor inclusión de los integrantes, por lo menos en las agrupaciones con las que yo trabajé, que el que era más abierto en ese sentido, pero por la forma de participación que tiene a nivel organizativo, era el Partido Obrero, en esta idea de los círculos, ay, no me está saliendo ahora el formato que ellos tienen a la hora de poder organizarse, pero en ese sentido, pero por el tipo de dispositivo que ellos tenían, era el que habilitaba esa forma de participación más abierta, si se quiere. Después... lo de las tecnologías, bueno, yo no trabajé en lo que tiene que ver con todo lo que es el contexto actual, ¿no? De las emergencias y demás, en los contextos en los que yo trabajé, las tecnologías eran un mero dispositivo para poder publicar, mostrar qué se hacía, no era un dispositivo para poder generar formas de prácticas o de participación, sino que eran más soportes para mostrarse en ese sentido, así que yo no trabajé, lo que podemos ver ahora en el caso de las juventudes más de la Libertad Avanza, el gran impacto que han tenido el manejo en TikTok, en redes como TikTok y demás. En general, hay una pregunta que hacía sobre, bueno, la responsabilidad política, si se quiere, de las dirigencias y demás, y esto, bueno, a tono personal y en ese sentido, parece que las deudas que tiene la democracia, estos 40 años de democracia hacia las juventudes, tiene que ver con esta respuesta, si se quiere, de estos sectores hacia este vuelco hacia la derecha o este actor que emerge, que es en este caso Milei, la Libertad Avanza como partido, ¿no? O sea, no hay una afinidad o una cuestión ahí, sino que hay como de los enojos y de la no respuesta en realidad de los otros espacios hacia ese lugar,
pero que es algo histórico, ¿sí? O sea, no es que del último periodo político, sino que son una serie de periodos políticos y de gobiernos que han generado fracasos, y sobre todo para las juventudes, que no han dado de cierta forma respuesta, y esa puede ser una de las claves para poder pensar, si se quiere, este vuelco de las juventudes, sobre todo en esos espacios, ¿no? Y Libertad Avanza aglutina, pero diversos sectores, ¿sí? O sea, no podemos encontrar uno, porque incluso si pensamos en los militantes y si pensamos también en los votantes, ¿sí? Hay gente que directamente no cree en nada de las cuestiones o de las demás, de las proclamas de Milei, pero aún así decide votarlo, pero por una cuestión de rechazo hacia lo que está en vigencia, ¿no? Entonces, es un movimiento muy diverso en ese sentido, así que a nivel identitario creo que todavía se está consolidando, está conformando, y sobre el cual no trabajé, así que no puedo decir mucho en ese sentido, más que opiniones nada más a nivel personal. Creo que es todo. Sí, ya con respecto a lo que me preguntaba Pablo acerca de las cuestiones relativas al retorno, las migraciones circulares, etcétera. A ver, digamos que es un fenómeno emergente, es un flujo migratorio emergente. Por tanto, hay, digamos, como poca historia para poder observar una ida y una vuelta o vinculada, por ejemplo, con la trayectoria vital y con las distintas fases de la trayectoria vital. Así como son fenómenos que no surgen, no hay cadenas migratorias todavía, es decir, que no se ha consolidado la presencia de una comunidad. Ahora empieza a llegar gente, por ejemplo, los dos casos que yo estoy estudiando, los italianos en España o los italianos en Portugal, digamos que ahora empiezan a llegar personas vinculadas a la comunidad ya existente y asentada en el lugar de destino. Lo que sí que me parece interesante es la construcción de un espacio transnacional, es decir, son migraciones que ya no se caracterizan por digamos, una interrupción de los vínculos radical, digamos, y muy significativa de los vínculos con el país de destino. Es como si, dada la distancia, dada la facilidad de la movilidad, también dadas las nuevas tecnologías, las personas viven constantemente en los dos lugares a la vez, sea físicamente, es decir, que pasan un tiempo en Lisboa, en Porto, un tiempo en su lugar de origen, tanto físicamente como, digamos, en términos de relaciones, de vínculos, de identidad, de cultura. Entonces, es como, y también la discontinuidad en términos culturales entre el país de origen y el país de llegada, si bien sí que se manifiesta, contrariamente a lo que podemos pensar y a los que los mismos migrantes pensaban al principio, es decir, se mueven pensando que va a ser igual, que somos hermanos, somos primos hermanos, nos parecemos mucho, que el clima es igual, y luego se encuentran que esto es un poquito un estereotipo. Entonces, que no es no es como vivir en tu lugar de origen, pero sí que hay mucha continuidad y por tanto también no el día a día de las personas es como si constantemente se mantiene en dos lugares. Hay, por ejemplo, muchas personas los que llamamos nómadas digitales que viven en Portugal y en España, pero sus clientes siguen siendo italianos, empresas italianas. ¿Por qué? Porque pagan mejor, porque también por vínculos anteriores de personas que se han desplazado, han cambiado su lugar de vida, pero no han cambiado realmente su lugar de trabajo, más allá de haberlo desplazado en los medios digitales. Entonces, más que hablar, todavía no podemos hablar de retornos y efectivamente es como todo apunta a que sí habrá
habrá un retorno con la gentrificación, por ejemplo, con la subida de los alquileres en los lugares de destino, sí que la contabilidad compleja de la que hablábamos está empezando a convertirse en un problema. Es decir, que el proyecto migratorio, por muy vinculado al deseo de una mejor calidad de vida, cuando se choca con la insostenibilidad económica debido al aumento del coste de la vida, sí que yo creo que dará origen y paso a un retorno en los países de origen. Pero es muy pronto para observar esta fase, en mi opinión.